Ella solo era una criada silenciosa. Pero hablaba 12 idiomas y ayudó en secreto al joven magnate a cerrar un contrato millonario. Esa noche estuvieron juntos, y quedó embarazada. Pero en lugar de celebrarlo, la madre del millonario la obligó a abortar, tratándola como una vergüenza para la familia. Nadie imaginaba que ella desaparecería sin dejar rastro, y que 2 años después, una niña desconocida correría por la calle gritando: «Papá, te encontré». ¿Podrías perdonar al hombre que guardó silencio y te dejó sola, si él es el padre de tu hija? En el corazón de Madrid, rodeada de jardines esculpidos y esculturas de mármol, se alzaba la mansión de los Ruiz, un palacio moderno, de vidrio y acero, donde el lujo se respiraba en cada rincón. Allí vivía Alejandro Ruiz, uno de los empresarios más jóvenes y exitosos de Europa, heredero de un imperio tecnológico que había triplicado su valor desde que él lo dirigía. Era joven, apuesto, y aparentemente intocable, pero esta historia no comienza con él, sino con ella, Inés. Tenía apenas 27 años, cabello castaño recogido siempre en un moño sencillo, rostro sereno y mirada profunda. Cada mañana, recorría los pasillos como un fantasma amable, limpiaba, ordenaba, servía, sin levantar la voz, sin llamar la atención. Para todos era simplemente la criada nueva. Nadie preguntaba de dónde venía. Nadie sabía que, tras ese uniforme modesto, se ocultaba una mente brillante. Inés hablaba 12 idiomas, sí, 12, aprendidos entre libros usados, noches sin dormir y trabajos mal pagados en medio mundo. Pero había elegido esconder ese talento. Porque el mundo no siempre recompensa la inteligencia. Cuando viene de una mujer pobre. Alejandro apenas la notaba. Estaba demasiado ocupado con reuniones, vuelos, cifras y presentaciones, aunque, a veces, solo a veces, al cruzarla en el pasillo, fruncía el ceño, como si algo en su presencia le inquietara, aunque no supiera por qué. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que el destino se preparaba para jugar su primera carta. Una llamada internacional inesperada, una cumbre de negocios de alto nivel, y un error que cambiaría la vida de ambos para siempre. Porque hasta el magnate más poderoso puede necesitar a quien menos espera. Era martes por la mañana. Toda la mansión estaba agitada. Alejandro tenía una reunión clave con inversores de 5 países distintos: Japón, China, Alemania, Emiratos Árabes y Brasil. Se trataba de un proyecto conjunto que podía significar más de 100 millones de euros en inversión extranjera para su nueva división de inteligencia artificial. ¿Y el intérprete?, preguntó Alejandro mientras ajustaba el nudo de su corbata frente al espejo. Ya viene, señor, respondió su asistente. Nerviosa, confirmaron su llegada esta madrugada. A las 10 en punto, los delegados internacionales comenzaron a llegar al gran salón de cristal. Inés los observaba desde la distancia mientras acomodaba discretamente las copas de agua. Sus ojos iban de uno a otro, el tono de voz, los gestos, los silencios, como si pudiera entenderlo todo sin necesidad de palabras. Y lo hacía, porque ella entendía cada palabra que decían, incluso cuando creían que nadie más los comprendía. Pero entonces ocurrió. Señor Ruiz, el intérprete, tuvo un accidente en el aeropuerto. No podrá llegar, le susurró la asistente, pálida como una hoja de papel. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Los delegados ya estaban sentados. Las presentaciones comenzaban, y él, por más que dominara el inglés, sabía que sin una traducción fluida y precisa, todo podía irse al traste. Silencio tenso. Todos lo miraban. Un murmullo en japonés sonó al fondo. Uno de los árabes murmuró en su idioma: pérdida de tiempo. Y entonces, una voz se alzó suave, pero clara, en perfecto mandarín. Con permiso, señor, puedo ayudar si lo desea. Alejandro volteó como si hubiera escuchado un fantasma. Era Inés, de pie junto a la puerta, con su delantal blanco aún puesto y una bandeja en la mano. Los inversionistas chinos se giraron también. Sorprendidos, ella se inclinó ligeramente, como si fuera lo más normal del mundo, y luego repitió en japonés: si desean continuar, puedo servir de intérprete, hablo su idioma. Alejandro no supo qué decir, solo asintió con la cabeza. Aún incrédulo, Inés dejó la bandeja, caminó con seguridad hasta el centro de la sala, y comenzó a traducir. Una hora después, no solo había salvado la reunión, había dejado a todos absolutamente impresionados. Incluso Alejandro, el joven magnate acostumbrado a controlar cada situación, no podía apartar los ojos de ella. Y en el fondo de su pecho, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto, algo que ni el dinero ni el poder podían comprar. El silencio posterior a la reunión era casi sagrado. Los delegados internacionales se levantaron uno a uno para estrechar la mano de Inés.
Le agradecieron en sus respectivos idiomas, en japonés, en árabe, en alemán, y ella respondió con una sonrisa serena, sin una gota de arrogancia, como si llevar 12 idiomas en la cabeza fuera lo más natural del mundo. Alejandro los observaba en silencio, con los labios entreabiertos, como si viera a Inés por primera vez. ¿Desde cuándo estaba ella en su casa? ¿Cómo era posible que nadie lo hubiera notado? Cuando el último invitado se fue, él se acercó, se quedó frente a ella, sin palabras. ¿Dónde aprendiste a hablar así?, preguntó al fin. Inés se encogió de hombros. Trabajé limpiando en embajadas, bibliotecas, escuchaba, leía, repetía, nunca fui a la universidad. Pero, los libros no preguntan si tienes títulos. Él soltó una risa breve. Incrédulo. ¿Cuántos hablas? 12, algunos mejor que otros, pero suficiente para evitarle una vergüenza. Señor, Alejandro la miró fijamente. En esos ojos castaños, grandes y tranquilos, había inteligencia, pero también dolor. Le ofreció sentarse, por primera vez, no como jefe a empleada, sino como un hombre curioso ante un misterio. Hablaron durante 1 hora, luego 2. Inés le contó sobre su infancia en el sur, sobre cómo cuidó de su hermana menor cuando su madre murió, sobre cómo emigró, cómo aprendió sola. Él, por su parte, habló más de lo que jamás había hecho con sus socios o incluso con su propia madre. Le contó sobre su miedo a fracasar, su cansancio, su soledad. Cuando cayó la noche, estaban en el jardín, la luna iluminaba sus rostros, y el aire olía a jazmín. Nunca imaginé que una criada pudiera saber tanto, confesó Alejandro, mirándola con una mezcla de respeto y asombro. Y yo nunca imaginé que un millonario me hablara como a una persona, respondió ella, con media sonrisa. Fue entonces cuando ocurrió, un silencio largo, una mirada sostenida, una confesión muda. Y por primera vez, sin que nadie los viera, el corazón del magnate y el alma de la criada comenzaron a latir al mismo ritmo. La noche cayó sobre la mansión Ruiz, envolviéndola en un silencio inusual. Tras la reunión, todo el personal se retiró temprano. Pero Alejandro no quería dormir. Había algo que lo inquietaba, algo que lo hacía bajar las luces del salón principal, sacar una botella de vino tinto reserva, y quedarse allí, solo, o al menos eso pensaba. ¿Desea algo más, señor?, preguntó una voz conocida. Era Inés. Había regresado para dejar en orden la sala. Él la miró. ¿Me acompañas con una copa?, preguntó, con un tono más suave del que solía usar. Inés dudó, pero luego asintió. Se sentaron en el sofá de cuero oscuro, frente a la chimenea apagada. Entre copa y copa, las palabras comenzaron a salir como ríos desbordados. Él le habló de su padre ausente, de la presión de llevar un apellido que pesaba como el acero. Ella le habló de sus años en soledad, del miedo a ser invisible, del dolor de ser inteligente en un mundo que solo la quería como sirvienta silenciosa. Las barreras cayeron, las risas se mezclaron con confesiones, y los silencios dejaron de ser incómodos. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre los ventanales. Siempre te ves fuerte, susurró ella. Pero esta noche pareces humano. Y tú siempre pareces invisible, dijo él. Pero esta noche no puedo dejar de mirarte. Sus ojos se encontraron. No había órdenes, no había uniformes, solo dos almas que se reconocían en el abismo de la noche. Él rozó su mano, ella no se apartó, y entonces, sin palabras, se besaron. Fue un beso lento, torpe al principio, como si ambos temieran cruzar esa línea. Pero el deseo, la ternura y la soledad acumulada los empujaron más allá. Subieron las escaleras sin soltar las manos. Y esa noche, compartieron más que un cuerpo. Compartieron todo lo que el mundo les había negado hasta ahora. Pero mientras dormían, abrazados por primera vez en años, ninguno imaginaba el precio que ese momento de amor silencioso les iba a costar. A la mañana siguiente, Inés despertó antes que él. El sol apenas se filtraba por las cortinas de lino, y Alejandro dormía profundamente a su lado, respirando con calma, como si por fin hubiera encontrado descanso. Pero Inés no sentía paz. Se vistió en silencio, recogió su cabello en el moño habitual, y volvió a ser la criada. O al menos, lo intentó. Durante días, evitó cruzarse con él, volvió a limpiar como antes, a mantener la mirada baja, a fingir que nada había pasado. Pero nada era igual. Alejandro tampoco la buscaba, caminaba con gesto tenso, hablaba poco y trabajaba hasta tarde. Había en su mirada una mezcla de culpa, deseo reprimido y confusión. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, Inés sintió un mareo repentino. Luego, náuseas, y después, el silencio que solo el cuerpo conoce cuando algo cambia para siempre. Se hizo una prueba en secreto. Positivo. Inés se quedó sentada durante horas en el banco del parque detrás de la mansión.
con la tira blanca en la mano. Los ojos perdidos. ¿Qué harás ahora?, se susurró a sí misma. ¿Decírselo? ¿Esperar a que te eche? Esa noche, tomó coraje y fue a verlo. Alejandro estaba en su estudio. Solo, al verla entrar, se levantó de inmediato. Inés, lo de aquella noche, no fue un error, solo que, no supe cómo actuar después. Ella lo interrumpió con voz temblorosa. Estoy embarazada. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto. Alejandro se llevó la mano a la boca. Incrédulo, luego dio un paso hacia ella. Pero en ese instante, la puerta se abrió. Era la señora Ruiz, su madre, la mujer elegante, de cabello perfectamente recogido, joyas discretas pero costosas, y una mirada de hielo. Lo había escuchado todo. ¿Una criada embarazada?, susurró con desprecio. ¿Y tú pensabas esconder esto? Alejandro, madre, no es así, intentó explicar él. Pero ella no lo dejó terminar. Caminó directamente hacia Inés, sin disimular su asco. Escucha bien, niña, no vas a arrastrar a mi hijo ni a su apellido. Haz lo que tengas que hacer, y desaparece. ¿Me has entendido? Inés se tragó las lágrimas. Miró a Alejandro. Pero él no dijo nada. Ni una palabra, ni un gesto. El dolor le desgarró el pecho. Esa noche, empacó sus pocas pertenencias. Antes de irse, dejó una carta en su escritorio. Tomé la decisión por los dos. Ya no hay nada que explicar. No quiero ser un problema. No quiero que me amen por culpa. Ya lo resolví. No busques más. Inés, y con una mentira que le destrozó el alma. Ya tomé las pastillas. Partió rumbo a París, sola. Pero con una fuerza que nadie había imaginado que tenía. Inés llegó a París con una maleta prestada, algo de dinero escondido en el forro del abrigo, y un hijo latiendo en su vientre. Había tomado el tren de madrugada desde Madrid. Sin mirar atrás, el aire parisino le golpeó el rostro como un susurro de libertad y frío al mismo tiempo. No conocía a nadie, no tenía casa, ni trabajo, solo una dirección escrita a mano en un papel arrugado. El contacto de una excompañera que, años atrás, le había ofrecido ayuda si alguna vez la necesitaba. Esa misma noche, Inés dormía en una buhardilla diminuta en el distrito 18. Con techos bajos y olor a humedad. Pero donde nadie la juzgaba por su apellido. Ni por su vientre en crecimiento. Pasaron los meses. Encontró trabajo cuidando ancianos por las noches y traduciendo cartas para inmigrantes los fines de semana. No decía mucho, no sonreía mucho, pero resistía. Cada vez que sentía las pataditas del bebé, se aferraba a ese milagro con más fuerza. Era su única verdad, la única certeza que la mantenía de pie. A veces soñaba con Alejandro. Con su sonrisa cansada, con la forma en que le rozaba la mano, con las palabras que nunca le dijo. Pero al despertar, solo había silencio, y frío. Un día de diciembre, bajo una nieve suave, nació una niña. Tenía los ojos color miel, iguales a los de su padre. Inés la llamó Alma, porque eso era lo que representaba, su alma viva, renacida. La maternidad la cambió por dentro. Aprendió a reír sin motivos, a cantar canciones de cuna en 5 idiomas, a tejer con una sola mano mientras la otra sostenía a la niña. Pero el dolor nunca se fue del todo. Cada Navidad, cada primer diente, cada pasito torpe, eran celebraciones compartidas solo entre madre e hija. Y en cada cumpleaños, Inés le susurraba al oído. Tienes un padre, un buen hombre, aunque aún no lo sepa. Porque, en el fondo, nunca dejó de esperarlo. No por ella, sino por Alma, por la niña que merecía saber la verdad. Y lo que Inés no sabía era que, a miles de kilómetros, alguien más tampoco dormía en paz. Inés llegó a París con una maleta prestada, algo de dinero escondido en el forro del abrigo, y un hijo latiendo en su vientre. Había tomado el tren de madrugada desde Madrid. Sin mirar atrás, el aire parisino le golpeó el rostro como un susurro de libertad y frío al mismo tiempo. No conocía a nadie, no tenía casa, ni trabajo, solo una dirección escrita a mano en un papel arrugado. El contacto de una excompañera que, años atrás, le había ofrecido ayuda si alguna vez la necesitaba. Esa misma noche, Inés dormía en una buhardilla diminuta en el distrito 18. Con techos bajos y olor a humedad. Pero donde nadie la juzgaba por su apellido. Ni por su vientre en crecimiento. Pasaron los meses. Encontró trabajo cuidando ancianos por las noches y traduciendo cartas para inmigrantes los fines de semana. No decía mucho, no sonreía mucho, pero resistía. Cada vez que sentía las pataditas del bebé, se aferraba a ese milagro con más fuerza. Era su única verdad, la única certeza que la mantenía de pie. A veces soñaba con Alejandro. Con su sonrisa cansada, con la forma en que le rozaba la mano, con las palabras que nunca le dijo. Pero al despertar, solo había silencio, y frío. Un día de diciembre, bajo una nieve suave, nació una niña.
Tenía los ojos color miel, iguales a los de su padre. Inés la llamó Alma, porque eso era lo que representaba, su alma viva, renacida. La maternidad la cambió por dentro. Aprendió a reír sin motivos, a cantar canciones de cuna en 5 idiomas, a tejer con una sola mano mientras la otra sostenía a la niña. Pero el dolor nunca se fue del todo. Cada Navidad, cada primer diente, cada pasito torpe, eran celebraciones compartidas solo entre madre e hija. Y en cada cumpleaños, Inés le susurraba al oído: tienes un padre, un buen hombre, aunque aún no lo sepa. Porque, en el fondo, nunca dejó de esperarlo, no por ella, sino por Alma, por la niña que merecía saber la verdad. Y lo que Inés no sabía era que, a miles de kilómetros, alguien más tampoco dormía en paz. Pasaron 2 años. Alma ya caminaba con paso decidido. Hablaba con acento mixto entre el español que su madre le susurraba por las noches y el francés que escuchaba en la guardería. Era curiosa, inteligente y dulce, pero lo que más llamaba la atención de todos eran sus ojos. Color miel, intensos, profundos, exactamente iguales a los de Alejandro Ruiz. Inés trabajaba en una librería de barrio durante las tardes y traducía textos técnicos por las noches. Siempre con Alma en brazos, en la espalda o dormida a sus pies. Llevaba una vida sencilla, sin lujos, pero digna. Y sin embargo, había días en los que la tristeza la alcanzaba. Como aquella tarde de otoño en que Alma, sentada sobre el regazo de su madre, miró una familia en el parque y preguntó con la inocencia de sus pocos años: «Mamá, ¿yo también tengo papá?» Inés sintió que el mundo se detenía. Su corazón se apretó, pero no lloró. Le acarició el cabello y sonrió con ternura. «Sí, mi amor, tienes un papá. ¿Y dónde está? Lejos. Pero no deja de pensar en ti. ¿Me va a encontrar?» Inés la abrazó fuerte. «Si sigues brillando así, sí, él sabrá cómo encontrarte». Lo que Inés no sabía era que en Madrid, Alejandro también vivía con un vacío que nada podía llenar. Desde la noche en que encontró la carta de Inés, había buscado sin descanso. Contrató investigadores, revisó listas de hospitales, clínicas, consulados, pero no había rastro de ella. Cada vez que pasaba por el parque tras una reunión, miraba a las niñas pequeñas como si una de ellas pudiera tener sus ojos. Si tan solo hubiera hablado, se repetía a sí mismo. En su oficina, aún guardaba la carta de Inés en el cajón más cercano a su corazón. Leída tantas veces que el papel ya estaba roto por las esquinas. Y cada año, en la fecha en que habría nacido su hijo, el hijo que creía perdido, dejaba una flor blanca sobre la fuente del Parque Central de Madrid, sin saber que el destino ya comenzaba a preparar el encuentro más inesperado de su vida. Alejandro Ruiz ya no era el mismo. Habían pasado 2 años desde que Inés desapareció sin dejar rastro, pero su imagen lo acompañaba cada día, en las sombras de los pasillos, en las notas breves que encontraba entre los papeles, en cada silencio incómodo durante las cenas familiares. Había intentado seguir adelante, pero ni las cifras récord de su empresa, ni las entrevistas internacionales, ni las propuestas de mujeres hermosas, lograban llenar el vacío que sentía desde aquella noche de invierno. El recuerdo de Inés, de su voz baja, de su fuerza silenciosa, de su despedida amarga, se había convertido en su obsesión más íntima. Y aunque su madre insistía con frases como, «ya es pasado», o «ella no era para ti», él sabía en su interior que nunca dejó de amarla. Un día, mientras revisaba antiguos documentos digitales, encontró una carpeta de archivos de la reunión internacional que Inés había salvado con su talento. Había una foto grupal. En el fondo, apenas visible, estaba ella, con el cabello recogido, la mirada hacia abajo, una expresión humilde, y sin embargo, brillaba más que todos los presentes. Alejandro se quedó contemplándola durante minutos, y decidió que era hora de buscarla de nuevo. Pero esta vez, sin límites, viajó a Lisboa, Berlín, Bruselas, incluso a Buenos Aires siguiendo pistas falsas. Visitó universidades, consulados, incluso hospitales maternales con ayuda de contactos diplomáticos. Nada, era como si el mundo se la hubiera tragado. Hasta que, una tarde gris de primavera, recibió un correo de un investigador privado francés. «Señor Ruiz, hay una mujer que podría coincidir con la descripción. Trabaja en una pequeña librería en Montmartre. Tiene una hija de aproximadamente 2 años. Y curiosamente, la niña tiene los ojos del mismo color que usted». Alejandro sintió un golpe en el pecho. Sin pensarlo, reservó el vuelo para la mañana siguiente. El avión aterrizó en Charles de Gaulle antes del amanecer. No llevó guardaespaldas, ni chofer, solo un abrigo oscuro y una esperanza que le ardía en el pecho. Pero cuando llegó a la librería, ya estaba cerrada. Caminó por las calles del barrio durante horas,
buscando entre las caras, entre los parques, entre las voces de niños que jugaban bajo los cerezos. Y justo cuando el sol comenzaba a ponerse, una pequeña niña de rizos castaños corrió hacia él desde la esquina de una fuente. «Papá», gritó con voz clara. «Mamá me dijo que te encontraría. Y te encontré». Alejandro se detuvo en seco. Sintió que el aire se iba. Y que el tiempo, por fin, se detenía. Por un instante, Alejandro creyó estar soñando. La niña que se aferraba a su pierna tenía unos rizos castaños despeinados, mejillas rosadas por el frío, y unos ojos color miel que lo atravesaron como un espejo del pasado. «¿Cómo dijiste?», susurró, con la voz rota. «¿Eres mi papá, no?», preguntó la niña, con una inocencia que desgarraba. Alejandro cayó de rodillas, sin pensarlo, la miró de cerca, temblando, cada rasgo de su rostro. Era como ver a Inés en miniatura. Sintió que el alma se le salía del cuerpo. «¿Cómo te llamas?», logró preguntar. «Alma», respondió ella con una sonrisa orgullosa. «Mamá dice que me llamó así porque soy su todo». En ese momento, una voz detrás de ellos tembló. «Alma, ven aquí, no molestes al señor». Alejandro se puso de pie de golpe. Inés estaba a unos metros. Sostenía una bolsa de pan y un ramo de flores secas. Cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció detenerse. Nadie dijo nada durante varios segundos. Ella estaba más delgada, más pálida, pero hermosa como siempre. Llevaba el cabello suelto, y sus ojos, los mismos que él había soñado durante 2 años, estaban llenos de miedo, pero también de amor contenido. «No pensé que me encontrarías», murmuró ella, con un nudo en la garganta. «Nunca dejé de buscarte», respondió él, sin moverse. «Pensé que habías elegido callar, que el silencio era tu respuesta», susurró ella. «Tu carta me destruyó», dijo Alejandro. «Pero lo que me destruyó más fue no tener el valor de detenerte cuando más te necesitaba». Un silencio intenso cayó sobre ellos. Alma, en medio, los miraba como si entendiera todo sin entender nada. «Ella no sabe quién eres», admitió Inés, bajando la mirada. «Solo le dije que su papá era un hombre bueno, al que algún día conocería». Alejandro se acercó, la tomó de la mano. Por primera vez en años. No como empleador y empleada, sino como 2 adultos rotos que aún se amaban profundamente. «Lo soy», susurró, «pero solo si tú me dejas serlo. Para ella, para ti, para los 3. Inés rompió a llorar, no lágrimas débiles, sino fuertes, de esas que limpian por dentro. Alejandro la abrazó, y luego abrazó a Alma también. Los 3, en medio del parque, mientras la ciudad seguía su ritmo sin saber que allí, en ese instante, una familia se estaba reconstruyendo. El sol comenzaba a esconderse tras los tejados de Montmartre, tiñendo de oro los adoquines del parque. Inés, Alejandro y Alma seguían abrazados, como si el tiempo no quisiera continuar. Nadie decía una palabra, pero los 3 sabían que algo profundo había cambiado para siempre. Minutos después, caminaban juntos por las calles parisinas. Alejandro no dejaba de mirar a su hija. Alma hablaba sin parar, contándole cosas sobre su osito, su maestra y su flor favorita. Inés lo miraba de reojo, con el corazón lleno de miedo y esperanza. Esa noche, cenaron en silencio en el pequeño apartamento de Inés. Una sopa sencilla, pan caliente y una vela improvisada sobre la mesa. Pero para Alejandro, era el banquete más hermoso de su vida. Después de que Alma se durmiera, él se sentó frente a Inés. «No quiero que esto sea solo un reencuentro», dijo en voz baja. «Quiero una vida contigo, con ustedes, después de todo lo que pasó», susurró ella. «Incluso si tu madre se opone». «Ya no le tengo miedo», respondió él. «Le temía más a perderte que a cualquier apellido». Inés bajó la mirada. Tenía miedo de volver a creer, miedo de volver a caer. Pero en el fondo, su corazón ya lo había perdonado hacía tiempo. Alejandro se levantó, fue hasta su abrigo y volvió con una pequeña caja de terciopelo azul. «Tal vez no merezco una segunda oportunidad», dijo, arrodillándose ante ella. «Pero si aún hay un rincón de tu alma que me recuerda, ¿me dejas pasar el resto de mi vida agradeciéndotelo?». Inés se tapó la boca con ambas manos. No por sorpresa, sino porque por fin se sentía vista, amada, elegida. «¿Esto es real?», susurró. «Tan real como nuestra hija». Sonrió él, con los ojos brillando. Ella asintió, entre lágrimas, y lo abrazó con fuerza. Desde la habitación, Alma medio dormida murmuró: «¿Papá se va a quedar?». Inés la miró. «Sí, mi amor, esta vez, para siempre». Y así, entre luces cálidas, una cena humilde y un anillo sincero, 3 almas rotas se unieron para empezar de nuevo. No desde el poder, ni desde el miedo, sino desde lo único que realmente importa: el amor elegido, libre y verdadero.